La fotocelda o fotorresistencia, o LDR, como se le conoce por sus siglas en inglés, resistencia dependiente de la luz. Si conectamos cualquiera de sus terminales al terminal común del multímetro, y el otro terminal al terminal de medición de resistencia, ajustamos el selector para medir resistencia. Podemos observar el valor instantáneo para la resistencia del LDR y de qué forma varía al ser sometido a la luz. A menor luz, mayor resistencia eléctrica tendrá. Y a mayor luz, menor resistencia eléctrica. El LDR responde a luz natural, así como a luz artificial generada por una bombilla en unas decenas de milisegundos. Así como también responde a emisores de luz de alta concentración, como por ejemplo, el láser. Debido a que éste puede concentrar todo el haz de luz sobre la superficie receptiva del LDR, se observa una resistencia eléctrica aún mucho menor para este tipo de luz. Lo cual hace que este tipo de elementos sean empleables, además de las aplicaciones de control automático de iluminación, para detección de presencia o alarmas de intrusión. Para ensayar la funcionalidad de control automático de iluminación, utilizaremos una placa 1 compatible con Arduino, funcionalidad que vemos usualmente en el alumbrado público en las carreteras o vías de nuestras ciudades, en el que, al decrementar la luz natural hasta cierto punto, se enciende una luz artificial. Conectaremos un terminal del LDR con el pin GND o tierra de la placa, y el otro terminal del LDR con el pin 5 voltios de la placa a través de una resistencia de 4.7 kΩ. Luego conectamos la unión del LDR y la resistencia de 4.7K con el pin analógico a 0 de la placa 1. Como elemento actuador utilizaremos un diodo LED y conectaremos su cátodo o pin negativo al pin GND de la placa 1. Y conectamos el ánodo o pin positivo con el pin digital 7 de la placa. Por último, conectaremos la placa a nuestro computador a través de un cable USB. Para programar la mencionada funcionalidad, abrimos nuestro ambiente de desarrollo de Arduino. Si aún no lo ha instalado en su computador, les dejo en la descripción el enlace oficial de descarga del Arduino IDE. En la pestaña Herramienta, seleccionamos la placa de desarrollo que estemos utilizando, en mi caso la placa 1. Y seleccionamos el puerto COM, en donde nuestro sistema operativo reconoce la conexión de la placa. En un nuevo sketch, iniciaremos la codificación dentro del método voidSetup, habilitando la interfaz serial de la placa, con una velocidad de transferencia de 115.200 baudios, para poder transferir los datos de la lectura de la fotorresistencia hacia el computador, para su posterior observación y análisis. Al interior del método voidLoop, tomaremos la lectura del pin analógico 0 de la placa, en donde se tiene el divisor entre la fotorresistencia y la resistencia de 4.7K, y la almacenaremos en una variable llamada value. Esto corresponde a la digitalización de la señal de voltaje en el pin A0, pasando esta señal a través del convertidor analógico digital ADC del microcontrolador Atmega ubicado en la placa 1, y que, de acuerdo a su resolución física de conversión de 10 bits, arroja 2 elevado a la 10 posibles valores, es decir 1024 posibles estados, representados en valores numéricos digitales enteros en la memoria del microcontrolador, en un rango entre 0 y 1023, en donde el valor numérico 0 corresponde a 0 voltios físicos y el valor numérico 1023 corresponde a 5 voltios físicos, de acuerdo con el acondicionamiento de señal eléctrica configurado para nuestra fotorresistencia en el esquema de conexiones eléctricas utilizado. Luego escalamos esta variable value en un nuevo rango de formato numérico flotante entre 0.0 y 5.0, y lo almacenamos en una nueva variable con nombre voltaje, evidentemente representando la magnitud del voltaje eléctrico físico en el pin A0, con respecto a tierra o GND. Transmitimos esta variable voltaje a través de la interfaz serial de la placa 1 para posteriormente visualizarla en el computador. Y dejamos un retardo de 100 milisegundos para mejorar la apreciación visual de la variación instantánea de la variable voltaje. Cargamos este código en la placa 1 con el botón subir. Y una vez cargado, abrimos la herramienta monitor serie en la parte superior derecha, asegurándonos que la velocidad del monitor esté seleccionada igual que la programada en el código, 115.200 baudios en este caso. Y aquí podemos ver digitalmente la representación del voltaje asociado al pin A0. Esta será mi condición de baja luminosidad, no está totalmente oscuro, ya que necesito algo de luz para poder realizar esta grabación de video, y en la que podemos ver un voltaje algo superior a 3.5 voltios. Si la sometemos a luz artificial podemos ver que el voltaje disminuye considerablemente a un valor inferior a 1 voltio, y si retiramos la luz, vuelve nuevamente a su estado de mayor voltaje.
Para el caso de la aplicación de iluminación automática, esto nos permite delimitar esta transición con un valor que nos permita entender que existe una condición de baja o nula luminosidad, y tomar una acción cuando esto ocurra, en este caso activar otra fuente lumínica, en este caso representado por un diodo LED. Para lograr esto, en el código después de obtener la variable voltaje, colocaremos una estructura de control condicional del tipo if, en la que evaluaremos si el voltaje es mayor que 3.5 voltios, y otra estructura en la que evaluaremos cuando sea menor o igual a este mismo valor. Si se cumple la primera condición en la que el voltaje es mayor a 3.5, se interpretará como una condición de baja o nula luminiscencia, por lo que se encenderá el LED actuador. Y si se cumple la segunda condición, se interpretará como una condición en donde hay suficiente luz, para lo cual se apagará el LED actuador. Al interior del método Void Setup, iniciamos el pin 7 de la placa como una salida digital para operar el LED. Cargamos este código a la placa, y podemos ver que, en ausencia de la fuente de luz principal, se activará la luz alternativa del diodo LED. Y en presencia de la luz principal, el diodo LED permanecerá apagado. Para ensayar la funcionalidad para detección de intrusión, utilizaremos un diodo láser de punto de 5 milivatios, color rojo, y conectaremos su terminal negativa a GND o tierra, y su terminal positiva a 5 voltios, pueden ser extraídos de la placa 1. Para la señal auditiva utilizaremos un zumbador pasivo, o buzzer, y lo ubicaremos mecánicamente entre los pines 8 y 11 de la placa 1, siendo este último el pin positivo. Al interior del método Void Setup, colocaremos el pin 8 de la placa como una salida digital, este será el pin negativo del zumbador y le colocaremos un estado lógico bajo como referencia 0 del mismo. Para activar el sonido del zumbador en una condición de baja luminosidad, es decir, por el momento cuando el voltaje es mayor que 3.5 voltios, lo haremos utilizando el método tono, con 3 argumentos dentro del paréntesis, el pin digital de la placa 1 por donde se generará el tono, en este caso el pin 11 o pin positivo del zumbador, la frecuencia que tendrá este tono, 2000 Hz, y la duración de este tono en milisegundos. Y en la condición de alta luminosidad, podremos indicar la detención del tono en el pin 11, para que no emita ningún sonido el zumbador. Con el láser activado, y apuntando directamente a la superficie sensible de la fotorresistencia, podemos observar en el monitor serie en nuestro computador, que el voltaje resultante en el pin A0 de la placa 1, tiende a ser muy bajo, del orden de los 80 milivoltios, en comparación con el voltaje cuando el láser está inactivo, mayor a 3.5 voltios generalmente. Por lo que podemos bajar el umbral de detección de baja iluminación, a un valor por ejemplo de 0.5 voltios. Cargamos este programa a la placa, y podremos observar la alarma auditiva en funcionamiento, al momento de interrumpir el haz de luz del láser sobre la fotorresistencia. Y gracias a que bajamos el umbral para detección de baja iluminación, podremos obtener el mismo resultado incluso en condiciones de mayor iluminación. Les dejo este código de Arduino en la descripción del video, un especial saludo de Electronic Spot y nos vemos en el siguiente video.